Cada día Dios nos quiere hablar. ¿Y sabe por qué nos habla Dios? Porque nos ama. Y nos ama de tal manera que muchas veces tiene que retarnos, muchas veces nos exhorta, muchas veces nos corrige. Y dice, todo es igual. No, a veces de distinta forma. El Señor habla en su palabra para enderezar nuestro camino, pero por todas las actitudes que Él hace con nosotros es una demostración de amor. Amén. El padre cuando reta a su hijo que está haciendo lo incorrecto es una demostración de amor. El maestro cuando le toma un examen, aunque usted no crea, el buen maestro le va a tomar un examen a ver si usted recibió todo lo que se le enseñó. También es una demostración de amor del maestro hacia el alumno. Ahora está el maestro que dice, no, que pasen todo, no me importa, no le tomo examen, todo light. Y ese chico cuando llega a la facultad, 0. Amén, no sabe nada, no entiende nada. En cambio, el que buen profesional, el buen maestro, te va a tomar examen, va a ver si entendiste los contenidos que te enseñó todo el año. Y Dios hace así con nosotros. Cada día nos habla a través de su palabra, nos corrige, nos exhorta, nos enseña, nos adoctrina, pero por amor. Porque nos ama de tal manera que no quiere que nosotros, hoy que sufrimos el calor, que decíamos que es el 1, 2 o 3% de lo que sería el calor en el infierno, Él no quiere que suframos ese calor. Él quiere que el día que partamos de esta tierra estemos allí con Él. Él dice que fue a preparar morada para nosotros. Decirle al que está al lado tuyo, Dios está preparando morada para vos. Está poniendo la mejor mesa, está poniendo la mejor silla, está poniendo las mejores vajillas, está poniendo la mejor comida, está poniendo lo mejor para vos. Amén. Pero yo, Señor, yo soy pecador, todos somos pecadores. Pero si escuchamos la voz de Dios y si cada día queremos cambiar un poquito, no nos pide mucho el Señor. No es que Dios nos dice, bueno, hoy viniste a la iglesia y tenés que ser 100% santo, convertir tu vida al 100%, sino que cada día querer agradar más a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. En este día quiero compartir la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y hoy Dios quiere hablar a los escogidos. ¿A quién quiere hablar Dios? ¿Cuántos son escogidos? Y los que no levantaron la mano, ¿qué hacen acá? ¿Cuántos son escogidos? ¿Los nombro a los que no levantan la mano? De nuevo, ¿cuántos son escogidos? Ahora está mejor. Todos estamos acá porque somos escogidos por Dios. Nadie un día se levantó y dijo, yo quiero hoy, desde hoy, ir a la iglesia. Todos hemos venido por algo, atraídos por algo o pidiendo algo a Dios. O porque nos sucedió algo que tocó nuestro corazón, hizo que viniéramos a la casa del Señor. Algunos por enfermedad, otros con problemas económicos, otros con problemas familiares, otros con problemas de distinta índole, pero todos tuvimos algo con lo cual Dios nos trajo a este lugar. Y le digo Dios nos trajo porque Dios utilizó eso para atraernos hacia Él. Y nos escogió. Amén. Somos escogidos. Y qué bueno que es Dios porque no escogió lo más lindo, lo más bello, lo más santo, sino que dice que escogió lo más vil. Los más pecadores, las personas que éramos más duras, a veces para entender las cosas de Dios, o que éramos más duros para cambiar nuestra vida, a eso escogió Dios. Y a eso nos trajo Dios a este lugar, porque somos escogidos de Dios. Y muchas veces cuando predicamos, y digo predicamos porque todos pasamos por la etapa de la predicación cuando éramos nuevos, y no han enseñado o no han predicado, venía a la casa del Señor porque Dios te soluciona todos los problemas. Venía a la casa del Señor porque ya no vas a tener sufrimiento. Venía a la casa del Señor porque todo va a ser color de rosa.
Y venimos a la casa del Señor y ¡wow! ¡Qué lindo! Y Dios nos ministra, nos habla, nos demuestra su amor, nos dice que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, empieza a solucionar nuestros problemas y decimos, bueno, ya tengo la solución a todo. Pero ¿sabe una cosa? Que los escogidos de Dios también pasan por sufrimientos. Y lo que hoy vamos a hablar es el sufrimiento de los escogidos de Dios. O sea, el sufrimiento que nosotros a veces padecemos. El apóstol Pablo tenía los 9 dones, era un tremendo siervo de Dios y pasó por sufrimiento. En la Biblia hay muchos que pasaron por sufrimiento, aún siendo los escogidos, los siervos, los que Dios eligió, pero tuvieron que pasar por ciertos sufrimientos. Decirle al que está al lado tuyo, vas a entender por qué pasás ciertos sufrimientos. Decíselo. Ahora el sufrimiento lo podemos pasar de 2 formas. Lo podemos pasar de pie, lo podemos pasar con fe, lo podemos pasar con Dios o lo podemos pasar solos. Hay personas, y siempre yo lo enseño más en el discipulado de las mujeres, que nunca debemos de encerrarnos en nuestros problemas. En querer yo solucionar mi problema porque yo soy autosuficiente, yo con Dios y voy a solucionar mis problemas. ¿Sabe que el día de ayer, no? Sí, el día de ayer fuimos a firmar los papeles de la iglesia y a las 10 de la mañana empezó a haber trabas por todos lados. Una hermana que se había olvidado que tenía que ir a firmar y que estaba en el trabajo lejísimo, no le avisó al esposo, no le avisó a la hija. Amén. Otra hermana que hasta las 10 de la mañana estaba todo bien en la casa. A las 10 de la mañana empezó vómito y descompostura tremenda del hijo. Y como mamá sabemos que podemos cargar con todas las cargas, pero cuando nuestro hijo sufre, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Llamó la hermana, avisó lo que pasaba, oramos, clamamos. Y así teníamos distintas luchas, distintas pruebas. Parecía que todo estaba pata para arriba ayer. Todo. Hasta yo tenía lucha en mi cuerpo ayer. Empecé con taquicardia y digo, pero no puede ser. Pero hay una cosa que Dios me enseñó, a no encerrarme en el problema, a no llorar, a no darle el lugar al diablo de quejarme o de estar ahí y decir, bueno, está todo, porque a veces nosotros mismos como cristianos decimos, ¿y será que no será la voluntad de Dios? Por eso hay esta traba, por eso hay esta lucha. Amén. Pero yo hice 2 cosas. Yo agarré el celular y empecé a llamar a siervas del Señor y decirle, clamen por nosotros, porque pasa esto, esto, esto y esto. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué hicieron los siervos de Dios? Clamaron. ¿Qué hicimos nosotros? Clamamos. Y empezamos a orar y Dios empezó a poner cada cosa en su lugar. Cada uno de los hermanos que tenían problemas lo empezó a poner en su lugar el Señor y a solucionar los problemas y a dar la salida. Y todos estuvimos el día de ayer y para la gloria de Dios firmamos esos papeles. Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero como escogidos, siempre estamos a prueba. Siempre estamos pasando un examen. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades. Pero la diferencia es cómo nosotros tomamos esos problemas. Si nos quedamos en un rincón a llorar, o si a veces, como hay muchos hermanos que vemos las sillas vacías, ay, tengo problemas, me quedo hasta que solucione mi problema. Y se piensa que en la casa o que por ellos mismos van a solucionar el problema y no lo van a poder hacer. Porque si Dios no está en el asunto, todas las cosas te van a salir mal. Decile al que está al lado tuyo, deja que Dios solucione tus problemas.
Amén. Ni el profeta más grande, ni el siervo más grande pudo solucionar sus problemas si no era con Dios. Y lo hemos visto y lo hemos predicado y lo hemos escuchado predicar. Tremendo siervo de Dios y pequeño siervo de Dios, pero con Dios pudieron solucionar su problema. Tremendo siervo de Dios que profetizaban, que predicaban y que emprendían cosas y Dios los respaldaba. Pequeños siervos como David. ¿Por qué David, al pegarle a Goliat, pudo vencer? Porque estaba Dios con él, porque confiaba en Dios, porque iba de la mano de Dios, porque no se creía autosuficiente él, sino decía, el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios el que me respalda, no soy yo, no es con lanza, ni espada, ni jabalina. Cuando el rey le quiso poner la armadura, le dijo, no es con esto que voy a ganar, es con Dios. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que como hijo de Dios, como escogido de Dios, vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar procesos. Y cada proceso nos va a llevar a victorias grandes. Hoy leía la hermana la palabra del Señor allí, que decía, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor y todo eso. Pero casi al final decía, yo antes hablaba como niño, obraba como niño. Amén. Y hoy lo escudriñamos en el ayuno. ¿Cuántas personas que se quedan como niños? Hay niños que cuando son bebés toman el pecho de la mamá y toman una mamadera, la leche materna. Pero cuando tienen 8, 9 meses, 10 meses como máximo, los chicos mucho antes empiezan a comer. Y si a los 10 meses esa criatura usted no le da el alimento que tiene que darle, la mamadera o la leche materna no le va a servir para el crecimiento o para el desarrollo de esa criatura. ¿Y sabe qué dice el doctor? A mí me pasó con uno de mis hijos. Tenía 10 meses y no quería nada, solamente la mamadera, y me costaba darle de comer. ¿Y sabe qué me dijo el doctor? Yo digo, bueno, me va a decir, complementarle con mamadera, o darle más mamadera, o aumentar. No, sacale la mamadera, me dijo. Directamente, drásticamente, sacale la mamadera. Cuando tenga hambre va a comer. Y ella quería la mamadera y terca no quería comer. Pero cuando tuvo hambre empezó a comer. Y dice, y dale de comer, y dale una cucharada, 2 cucharadas. La tercera la va a escupir, pero la primera y la segunda la va a comer, porque va a tener hambre. A los 10, 15 minutos volvé a ponerle la cuchara en la boca y va a comer la primera, la segunda, la tercera la va a volver a escupir. Y así hasta que se acostumbre a comer. Y así sucedió. Le costó el proceso de dejar la mamadera, pero le sirvió. Amén. Porque si no, hoy tendría una criatura, no sé, en estado vegetal, porque no iba a tener fuerza, no iba a poder caminar, no iba a poder hacer nada. Es más, yo me acuerdo que cuando estudié la secundaria, una profesora nos enseñó que el ser humano, el niño, hasta los 5 años es necesario que le demos todos los alimentos que deben de tener, todas las vitaminas, porque hasta los 5 años es el mayor desarrollo que tiene en el estado del cerebro. Y si el niño que es desnutrido, que no se le da el alimento necesario cuando es bebé, cuando es chiquito, hasta los 5 años, tiene problemas en el colegio, tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de desarrollo. ¿Entiende? Es necesario que le demos todos los alimentos. Nosotros como cristianos también es necesario que nos alimentemos con los alimentos espirituales que Dios nos dio. ¿Cuáles son los alimentos que Dios nos dio? Ayuno, que no nos gusta. Oración, que nos cuesta. Leer la palabra, que a veces nos aburre y nos duerme. Muchas veces dicen los hermanos, pastor, a mí me gusta cantar, escuchar prédica, pero yo me siento a leer la Biblia y me duermo. Me pongo a orar y me duermo. Me levanto a ayunar y puedo estar sin comer muchas horas,
pero el día que yo decido ayunar me desmayo de hambre. Porque es la carne y el espíritu que pelea. Pero necesitamos, como esa criatura cuando tenía 10 meses dijo, sacale lo que le hace mal, sacale lo que le está evitando comer correctamente, que era la mamadera. Y a vos te dice el Señor, sacate lo que te está impidiendo alimentarte espiritualmente. A veces nos dispersamos en nuestra casa con el teléfono, con la televisión, con los amigos, con las tareas, con un montón de cosas y no nos alimentamos espiritualmente como tenemos que alimentarnos. Entonces cuando viene la lucha y viene la prueba y tenemos que pasar el examen de ese proceso por el cual Dios quiere que pasemos, no estamos fortalecidos como tenemos que estar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Vamos a tener sufrimiento los escogidos de Dios? Sí vamos a tener sufrimiento. Quizás hoy le estoy dando una mala noticia, así, pero yo venía a la iglesia para no tener más sufrimiento. Vas a tener sufrimiento. Es como la persona que dice, yo quiero estar embarazada y todo lindo. Pero el proceso del embarazo, las que tuvieron bebés saben. ¿Por qué me siento mal? No quiero, tengo hambre, y a mí me pasaba. Me pongo a comer y no puedo comer la comida, todo me va mal, me siento cansada. ¿No? Los primeros tiempos, bueno, ya pasó. Tengo que llevar esta panza que me pesa. ¿Cuándo se terminará? Y cuando vamos a la sala de parto, bueno, ni hablemos. Vienen los dolores de parto y todo. ¿Cuándo se nos va todo eso, todo ese sufrimiento? Cuando vemos a la criatura nacer. Nos olvidamos de todo lo que pasamos el proceso y vemos la creación de Dios en nuestras manos. Y decimos, qué hermoso, aunque no sea lindo, le decimos, qué hermoso hijo que me tocó, qué hermosa hija que me tocó. Aunque sea todo, no sé, todo peludo, como un monito, no importa, para nosotros lo vemos hermoso. Y nos olvidamos del proceso, ¿o no? Nos olvidamos que los dolores de parto, nos olvidamos las contracciones, nos olvidamos de todo, pero vemos la creación, el fruto de Dios. Amén. Pero tenemos que pasar por ese sufrimiento. Y los hijos de Dios y los escogidos de Dios tienen que pasar por ese sufrimiento. Vamos a compartir la palabra de Dios entonces en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está Belén? Bárbaro Belén. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Cómo vamos a estar? Primera etapa dice, estamos atribulados. ¿No le pasó que a veces pasan como una tormenta en su vida? Como que ese día, a veces dice las personas, dicen, me levanté con el pie izquierdo y todo me va mal hoy. ¿Amén? ¿Qué me está pasando? Confía en el Señor y no me están saliendo las cosas como tienen que salir. Porque a veces no es como nosotros creemos, sino como quiere Dios hacer las cosas. Y estamos atormentados con muchos problemas, con muchas dificultades. Ahora el verdadero Hijo de Dios, el que está crecido espiritualmente, el que se aferra a la fe, el que dice yo sé que esta tribulación no es duradera, que estoy pasando un proceso, que Dios de esta me va a sacar como me sacó de muchas otras. Es el hijo que tiene la fortaleza porque ha ayunado, porque ha orado, porque ha leído la palabra, porque ha estado buscando del Señor y porque tiene la fuerza de Dios. Ahora está el otro que empieza a quejarse. ¿Por qué yo? Siempre a mí, todo a mí.
¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios se aleja? ¿Por qué no le da la lucha a otro? Por eso hay distintas formas de pasar ese proceso. Hay distintas formas de pasar esa tribulación. Es con fe en Dios, confiando en Dios, fortalecidos o debiluchos. ¿Cuántos quieren estar fortalecidos? Pasar la prueba fortalecidos. ¿Amén? Ahora está el debilucho, como el que se copia en clase, ¿vio? Y dice, paso la prueba, paso el examen, pero te agarró una lección oral y sonaste porque no sabes explicar lo que supuestamente sabías explicarlo en un escrito. ¿Amén? El apóstol Pablo dijo en un momento también en 1 de Corintios, 2 de Corintios, dice, llevo la marca del Evangelio. ¿Por qué decía llevo las marcas del Evangelio? Porque el apóstol Pablo había pasado por muchos procesos. El apóstol Pablo estuvo preso, el apóstol Pablo fue apedreado, el apóstol Pablo fue perseguido, pero perseguido no solamente por los que no eran cristianos. El apóstol Pablo también fue perseguido por su propia iglesia. Muchos pensaban, que perseguía a la iglesia, ahora es apóstol. Ahora viene a hablarnos de Cristo cuando mató a muchos cristianos, cuando condenó a muchos cristianos, cuando metió a muchos cristianos en la cárcel. La misma iglesia lo condenaba. Era perseguido por los que estaban afuera y era perseguido por los que estaban adentro. Pero él decía, yo tengo las marcas del Evangelio en mi vida. Él seguía confiando en Dios y él seguía diciendo que seguía a Cristo y que las marcas que él tenía era gracias a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Gloria a Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar perseguidos, muchas veces nos vamos a encontrar cansados, muchas veces nos vamos a encontrar atribulados. Pero dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y esta es la parte más importante, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo el yugo es fácil y cuándo es ligera la carga? Cuando la compartimos, cuando la dejamos a los pies de Cristo. Cuando entendemos que con nuestra propia fuerza no vamos a solucionar nada. Cuando entendemos que solamente Cristo puede dar la solución a todos nuestros problemas. Cuando decimos, Señor, este problema yo no tengo la solución. Le doy vuelta para un lado, le doy vuelta para el otro y no le encuentro salida. Pero te lo dejo a vos. Yo me voy a dedicar a servirte, yo me voy a dedicar a buscarte, yo me voy a dedicar a fortalecerme en medio de este proceso. Y vos te vas a encargar de mi problema. Y ahí la carga va a estar, porque el problema no se soluciona muchas veces fácil. Junior estuvo todo el día y todavía sigue, ¿no? Todavía sigue en el proceso de su estómago, pobrecito. Pero es más fácil la carga. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. El embarazo, tenemos contracciones, tenemos la panza ahí, ¿no? Que nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta, digo, como si estuviera embarazada, no, gracias a Dios no. Les cuesta, yo me tomo a veces la carga de las hermanas, yo la veo y le digo, ¿cómo estás? Y le mando a Luciano, le mando a Debo, ¿cómo estás, Debo? ¿Cómo están? Y a veces me dice, ay, acá estoy cansada. Y yo digo, Señor, dale fortaleza, que pueda llegar a la iglesia, porque yo sé que la solución está ahí, está en Dios. Amén. Y ya mi hermana ya me está compartiendo su carga porque yo estoy orando por ella. Entonces le es más ligero, le es más fácil, le es más liviana la carga. Por eso decía, venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar.
y será más fácil tu carga. Cuando vamos a los pies de Cristo, todo se hace más fácil. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, todo es más fácil. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Compartimos en Juan capítulo 9, gloria a Dios, del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otro de los problemas que pasamos los escogidos de Dios cuando estamos pasando el proceso, cuando estamos pasando lucha, cuando estamos pasando prueba, es el juzgamiento a veces del mismo pueblo de Dios, a veces de siervo de Dios, a veces de hijos de Dios, que juzgan. De este le está pasando eso, quizás ha pecado. Aquí dice que había un niño que tenía problemas de salud y dice, ¿pero quién pecó? ¿El niño o los padres? Y si leemos en esa palabra, allí en Juan 9:3, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué pasamos proceso? ¿Para qué pasamos lucha? ¿Para qué pasamos prueba los escogidos de Dios? Para que Dios se manifieste en nosotros, para que la gloria de Dios se vea en nosotros, para que haya un crecimiento espiritual, para que nosotros dejemos de ser niños chiquitos espirituales, enanos espirituales, y crezcamos de una vez. Y entendamos que no es fácil ser hijo de Dios, pero que es hermoso ser llamado hijo de Dios. Que el día de mañana vamos a ir al cielo y Dios nos va a decir, ven a mí, mi hijo amado, como se lo dijo a su propio hijo. Pero porque pasó el proceso. El otro día escuchaba y decía, Jesús pasó por todos los procesos que los escogidos de Dios pasamos, decía un pastor. Hasta pasó el proceso de estar solo. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces no nos comprenden? ¿Cuántas veces no nos entienden? Y a veces ni el que duerma al lado nuestro, a veces nuestros hijos, a veces nuestros padres no nos entienden. A veces ni nosotros nos entendemos, nos miramos al espejo y nos desconocemos. ¿Amén? Pero ¿sabe quién nos entiende? Dios. ¿Quién nos entiende? Jesús. ¿Sabe por qué nos entiende Jesús? Porque hubo un momento que se sintió también solo. ¿Y sabe cuándo fue el momento que él se sintió solo? Cuando se iba al monte Getsemaní a orar y le dijo a sus discípulos, oren. Porque sabía todo lo que venía sobre él. Sabía que iba a ser crucificado, sabía que iba a sufrir todo lo que iba a pasar, lo sabía Jesús. Y antes de irse a orar le dijo a sus discípulos, oren. Pero ¿sabe una cosa? Cuando bajó del monte, habrá pensado, qué bueno, mis discípulos deben estar orando por mí. ¿Sabe qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Lo dejaron solo. ¿Se imagina cómo se sintió Jesús? Le estoy diciendo que me van a crucificar, le estoy diciendo que voy a pasar por un momento difícil, le estoy pidiendo que me apoyen en oración y ¿qué hacen? Duermen. ¿Amén? Se encontró solo. Pero era necesario para entender que dependía solamente de Dios. Se encontró solo cuando estaba crucificado y Pedro lo negó. El amigo, el que decía jamás te voy a negar. Se encontró solo. Se encontró solo en la tumba. Se encontró solo muchas veces. Y nosotros como escogidos de Dios también muchas veces nos vamos a encontrar solos. Pero es necesario para que entendamos que dependemos de Dios y para que crezcamos espiritualmente y para que también aprendamos a pedir ayuda. ¿Amén? Hay gente que le cuesta pedir ayuda. No, yo esto lo soluciono solo. Yo me arreglo solo con Dios. No vas a poder. Por algo somos una familia.
Dice que somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se necesita unos a otros. Todos tenemos cabeza, pie, mano, dedos. ¿Es así o no? Ahora córtese un dedo. Por ahí nunca lo tuvo en cuenta su dedo. Ah, este dedo no me sirve de nada. Pero cuando le duele el dedo se acuerda, ¿no? ¿Y qué hace cuando le duele el dedo? Ah, no, me duele, lo saco, lo tiro porque no me sirve. No. Agarro con el otro dedo, lo empiezo a curar, ¿no? Me duele el pie, lo empiezo a curar porque es parte de mi cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y cuando uno del cuerpo de Cristo sufre, cuando uno está pasando el proceso, está la otra parte del cuerpo para apoyar a este que está sufriendo, para orar, para clamar, no para juzgar. Aunque esté equivocado el hermano, sigue siendo nuestro hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por él, clamar por él. Decirle, Señor, abre el entendimiento, arráncale la venda espiritual que el enemigo le está poniendo. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, Señor. Eso hace el cuerpo de Cristo. Porque también es un escogido de Dios y porque está pasando el proceso, el cual quizás nosotros también algún día lo vamos a estar pasando. ¿Y qué nos va a gustar? Que nos apoyen, que oren por nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así como decía, cuando le preguntaron, ¿por qué pasa esto? ¿Quién pecó? Es para que Dios se glorifique. ¿Por qué usted está pasando un proceso? ¿Por qué usted está pasando por esa lucha? ¿Por qué usted está pasando por esa prueba? ¿Por qué usted está pasando por esa dificultad? Para que Dios se glorifique en su vida. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en mi vida. Dígaselo usted mismo, entiéndalo en este día, que el proceso que usted está pasando es para que Dios se glorifique, para tener un crecimiento espiritual, para que usted tenga ese encuentro, porque muchas veces no, es necesario pasar por el proceso para tener el encuentro espiritual con Dios, porque cuando todas las cosas nos va bien, nuestra fe está buena. Ah, yo hablo de Dios, a mí me va todas las cosas bien. Pero cuando las cosas nos van mal, nos cuesta hablar de Dios. Porque nuestra fe empieza a decaer. Porque no tenemos la fuerza. Porque no entendemos que ese proceso nos va a llevar a una victoria más grande. Cuando estamos en el jardín infante es bueno porque aprendemos a compartir. Tenemos una maestra que prácticamente está las 4 horas que estamos en el colegio con nosotros, nos atiende, nos mima, todo. Pero después nos vamos a la primaria. ¡Ay, ya son más duras las maestras! Pero seguimos teniendo una, a veces 2 o 3 maestras. Pero es liviano. El tema es cuando vamos a la secundaria. Ya son profesores distintos. Uno dice blanco, el otro dice negro, el otro dice gris, el otro le gusta que escribas mucho, el otro le gusta que hable mucho y tenés que adaptarte a cuántos. Y decís, ay, ¿por qué no me habré quedado en el jardín que era más linda mi maestra? Pero si querés crecer, si querés ser alguien, si querés tener un título, tenés que pasar por ese proceso. Y después viene el proceso de la facultad, peor todavía. Porque en la secundaria por ahí tenías el compañero que le podías preguntar a alguna maestra, a algún profesor. Ahora ya en la secundaria cada vez es peor. Arreglate solo. ¿La das? Bien, ¿no la das? Bueno, tenés otra etapa para pasar y prepárate para otra vez. ¿Pasaste el examen? Bueno. ¿No pasaste? Bueno, prepárate. Pero vos vas a crecer para llegar a ser un arquitecto, para llegar a ser un médico, para llegar a ser alguien. Vas a tener que pasar ese proceso. Es necesario. El Hijo de Dios, para llegar a ser un verdadero siervo de Dios, para llegar a ser una verdadera sierva de Dios, tiene que pasar por todos los procesos. No podemos esquivar los procesos. ¿Amén? Es necesario. Pero ¿cómo lo pasamos con Dios? También necesitamos pedir ayuda. Pastor, ore. No quiere decir que usted no pueda orar, ore usted, pero también no se encierre en el problema.
Porque a veces el enemigo nos aísla y el aislarnos nosotros vemos las cosas de una forma y nos empieza a mostrar lo que Él quiere que nosotros veamos. Y nos debilitamos y nos preocupamos demasiado y no entendemos, y cuando pedimos ayuda a otro, Dios empieza a abrir el entendimiento. Ojo también con quién le pide ayuda, no le va a pedir ayuda al que está más mal que usted, porque lo va a llevar por mal camino. Amén. Dios siempre le puso a alguien que está más arriba de usted. A nosotros nos puso a alguien que está más arriba. Puso pastores, gracias a Dios que tenemos amigos a los cuales nosotros podemos llamar y decir, ore por nosotros. Pero no nos encerramos en el problema. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Ya estamos terminando. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabe quién hablaba estas palabras? ¿Sabe quién decía, vosotros pensáis mal contra mí? José. José le hablaba a sus hermanos, porque sus hermanos lo habían vendido. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo. José pasó un proceso muy difícil. Quizás en el momento que él pasaba el proceso no entendía cuál iba a ser el final de ese proceso, cuál iba a ser lo que Dios iba a hacer en su vida a través de ese proceso. Pero después llegó a ser gobernador en una tierra donde había hambre. Y los mismos que lo vendieron, que eran sus propios hermanos, los cuales pensaban mal contra él, los mismos hermanos tuvieron que venir a pedir comida y se encontraron con José. Y José, viendo a sus hermanos, lloró. Y estaba tan distinto José que ni sus hermanos lo reconocieron. Y José mandó a buscar a su hermano mayor, que era el único que no había venido en ese momento a pedir comida. Y le dijo, trae a mi hermano el menor y trae también a mi padre. Y los hermanos trajeron. ¿Y sabe qué pensaron los hermanos? Que José ayudaba a ellos, pero por su hermano menor y por causa de su papá. Y cuando murió su papá, los hermanos pensaron, acá sonamos, porque ahora sí viene la venganza de José, porque ahora ya nuestro padre no está. Ahora sí se va a vengar de nosotros. Ahora sí nos van a mandar a matar, o a lo sumo nos va a mandar como esclavos, como nosotros hicimos con él. Pero ¿sabe qué le dijo José? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Lo que ustedes quisieron hacer mal, Dios los revirtió en algo bueno. Ustedes me vendieron como esclavo, hoy soy gobernador y yo soy la ayuda para ustedes. Yo no me voy a vengar, le voy a dar gracias a Dios, porque hoy, a través de lo que ustedes hicieron, que Dios se entornó en algo malo en algo bueno, yo puedo ayudar a mucha gente. Porque José fue gobernador y ayudó no solamente a su familia, ayudó a su pueblo y ayudó a gente que no conocía a través de la sabiduría que Dios le dio. Amén. O sea que el proceso que quizás usted hoy está pasando, que parece ser malo, le va a tornar en bueno Dios. Y va a ser para que Dios se glorifique, y va a ser para que alguien diga, mirá, de aquel que era el más malo, de aquel que era el más perverso, de aquel que no quería cambiar, de aquel que decíamos que no dábamos 5 pesos, como se dice. Por él, hoy Dios se glorificó y es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, es tremendamente bendecido. Cuando antes nadie se quería juntar con vos, se van a querer juntar, porque van a ver que al juntarse con vos van a recibir también bendición. La bendición que recibís vos va a salpicar a aquellos que se acerquen a vos. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que pasar el proceso, pero que la victoria es grande. Y cuando más grande es la lucha, más grande la victoria. ¿Amén? Cuando más proceso pasamos, es cuando... ¿Vio el pastel? El pastel decimos como los norteamericanos, estoy diciendo. ¿Vio el bizcochuelo? Ahí está mejor. Está el bizcochuelo común. 2 huevos, leche, batimos aceite, lo ponemos al horno y está rico. Ahora yo le doy una receta de un bizcochuelo de chocolate. Se le hace agua a la boca. Con chocolate natural, el chocolate en taza, derretido con manteca, con huevo procesado, batido, la clara nieve aparte. Usted lo mezcla y prueba ese bizcochuelo y dice, ¡wow! ¡Qué rica torta! Ya dejó de ser bizcochuelo, pasó a ser una torta. Pero tuvo más proceso. Pero después de todo ese proceso, era más rico que el bizcochuelo. El bizcochuelo lo hice en 5 minutos. La torta de chocolate la hice en 2 horas. Tuvo más proceso. Tuvo más ingredientes. Entonces, cuando usted tiene más proceso, quiere decir que va a ser mejor todavía. Que Dios va a sacar algo bueno de usted. ¿Amén? Entonces, no se queje. Cuando pase el proceso, dígale, gracias, Señor, porque como dijo Josué, de lo malo tú lo tornaste a bueno. De este proceso voy a salir victorioso y voy a salir engrandecido. Porque voy a pasar bien el proceso, lo voy a pasar de pie. Y cuando me sienta débil voy a pedir ayuda a mis pastores, a la iglesia, para que me ayuden en oración. Pero el proceso lo tengo que pasar yo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren pasar el proceso? Uy, poco. No me gusta el proceso, me duele. ¿Amén? Pero yo quiero pasar el proceso. Y a veces no vamos a entender cuando lo pasemos. Pero después Dios nos va a mostrar, como José. Cuando lo vendieron como esclavo quizás no entendía. ¿Cómo? Dios me mostró que iba a ser el rey, que iba a estar sobre mis hermanos, que iba a ser bendecido. Y hoy soy esclavo. Pero después de pasar el proceso fue un gobernador y ayudó a otros. Usted hoy quizás está pasando el proceso y le cuesta, pero el día de mañana va a ayudar a otros porque va a aprender. Amén. Póngase de pie.